En un mundo donde las fuerzas invisibles parecen moverse entre la luz y la oscuridad, donde la mente a veces se siente prisionera y el corazón se ve oprimido sin razón aparente, se levanta una verdad que resuena con poder. El nombre de Jesús tiene autoridad sobre todo poder del mal. Fray Gilson enseña que la oración no es una repetición vacía, sino un arma espiritual capaz de romper las cadenas más pesadas. Por eso, hoy entraremos en una oración profunda, no solo para hablar, sino para liberar, no solo para pedir, sino para declarar victoria. En este momento cierra tus ojos, respira profundamente y deja que el Espíritu de Dios te envuelva, porque cuando el corazón se entrega, el cielo actúa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, Rey eterno y misericordioso, me presento ante ti con humildad y fe, reconociendo que solo en tu poder encuentro refugio. Te pido que envíes ahora tu Espíritu Santo sobre mí, que purifique mi mente, mi cuerpo y mi alma, que me revista de tu luz y me proteja de toda influencia del mal, que el fuego de tu amor descienda sobre mi corazón y consuma toda oscuridad que intente dominar mi espíritu. Jesús, Hijo de Dios vivo, tú que venciste la muerte y desarmaste al enemigo en la cruz, te entrego mi vida, mi pasado, mi presente y mi futuro. Declaro que solo tú eres mi Señor y Salvador, que no pertenezco al miedo ni a la opresión, sino a la libertad que viene de tu sangre preciosa. Que tu cruz se levante ahora como bandera sobre mí, sobre mi casa, sobre mis pensamientos y sobre todo lo que soy. En tu nombre poderoso, rompo toda cadena espiritual que me haya atado, rechazo toda palabra maldita pronunciada contra mí, renuncio a todo pacto, alianza o práctica que no provenga de ti. Declaro que toda fuerza del mal que intente acercarse a mi vida queda ahora desarmada y expulsada por el poder del Espíritu Santo. Padre eterno, cúbreme con el manto de tu protección divina, que tu luz resplandezca en cada sombra y que ningún poder enemigo pueda resistir tu presencia. Te pido que selles mi mente con la verdad, que selles mis oídos para escuchar solo tu voz, que selles mis labios para proclamar solo palabras de bendición, que el escudo de la fe me proteja de toda flecha encendida del maligno, y que la espada de tu palabra corte toda mentira que haya intentado infiltrarse en mi alma. Oh Señor, que tu sangre derramada en el Calvario sea mi defensa en todo momento, que ella fluya ahora sobre mí, limpiándome, sanándome y liberándome. No permitas que ningún espíritu de confusión, tristeza o desesperanza me robe la paz que tú me has dado. Envía a tus ángeles comandados por San Miguel Arcángel para que me defiendan en esta batalla invisible, para que luchen por mí y me mantengan firme en la fe. San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, ven en auxilio de quienes creen. Defiéndenos contra las insidias del enemigo, contra sus trampas, contra sus mentiras. Expulsa de mi entorno todo espíritu que no provenga de Dios, todo pensamiento de derrota, toda presencia oscura que intente perturbar la paz del corazón. Con tu espada luminosa corta todo lazo de opresión y dirige mis pasos hacia la victoria. Espíritu Santo, dulce huésped del alma, ven y habita en mí. Sopla con poder sobre cada área que ha sido herida, levanta lo que ha caído, restaura lo que ha sido roto. Transforma mi debilidad en fortaleza, mi miedo en valentía, mi silencio en oración. Inunda mi vida con tu presencia, hasta que no quede espacio para la oscuridad. Señor Jesús, creo firmemente que donde tú estás el mal no puede permanecer. Por eso te invito a entrar en cada rincón de mi historia, a sanar las heridas que me ataron al pasado, a iluminar los recuerdos que me causan dolor, a romper las cadenas que me impiden avanzar. Tú eres mi refugio, mi escudo, mi roca firme. No temeré, porque sé que tu poder me sostiene. Declaro con fe que mi mente, mi cuerpo y mi espíritu pertenecen a ti, que soy libre, que soy tuyo, que nada podrá apartarme de tu amor. Padre misericordioso, te doy gracias porque sé que estás actuando ahora, porque mientras pronuncio estas palabras, tu poder se manifiesta y las tinieblas retroceden. Que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, llene mi corazón y mi hogar. Que cada paso que dé sea guiado por tu luz, y que mi vida sea testimonio de tu victoria. No temeré al enemigo, porque el Señor de los ejércitos está conmigo. No retrocederé,
porque la cruz de Cristo va delante de mí. No dudaré, porque tu promesa es eterna. Gracias, Señor, porque has escuchado mi oración, porque me has liberado, porque me has revestido de tu poder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración de liberación inspirada en el estilo espiritual de Fray Gilson no es simplemente una secuencia de palabras pronunciadas con devoción, sino una profunda declaración de guerra espiritual, un acto consciente del alma que se eleva hacia Dios buscando refugio, limpieza, fortaleza y victoria. Cada línea de esta oración encierra un significado que va más allá de la superficie, porque toca las raíces mismas de la fe cristiana. La autoridad del nombre de Jesús, la acción transformadora del Espíritu Santo y la misericordia infinita del Padre. Comprender esta oración en toda su extensión es comprender cómo el creyente puede enfrentarse a las fuerzas del mal no con miedo, sino con confianza, sabiendo que quien camina en la luz de Cristo no tiene nada que temer. Desde el principio, cuando el orante pronuncia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se establece una frontera espiritual clara. Se invoca a la Trinidad como escudo, como identidad y como fuerza. En el pensamiento cristiano, nombrar a la Trinidad no es un simple gesto ritual, sino una proclamación de poder. Cada vez que el creyente se signa o inicia una oración bajo esa fórmula, está afirmando que su vida está bajo el gobierno de Dios mismo. Fray Gilson explica que cuando el alma comienza su oración de esta manera, inmediatamente el ambiente espiritual cambia. La oscuridad no resiste la invocación de la Trinidad, porque el mal no puede convivir con la presencia de quien es la fuente de toda santidad. Por eso, esta primera frase no debe ser dicha de manera automática, sino con plena conciencia de su poder. Es como encender una luz en una habitación oscura. El simple hecho de pronunciarla con fe inicia la obra de Dios. El siguiente movimiento de la oración introduce una actitud esencial: la humildad. El orante dice: me presento ante ti con humildad y fe, reconociendo que solo en tu poder encuentro refugio. Este reconocimiento es crucial, porque el enemigo espiritual, aquello que se opone a la voluntad de Dios, siempre se alimenta del orgullo y la autosuficiencia humana. Cuando el alma reconoce su dependencia de Dios, desarma de inmediato toda táctica del mal que intenta seducir con la ilusión de control. Fray Gilson suele enseñar en sus prédicas que el orgullo es la puerta más grande por la que entra el demonio en la vida de una persona. Por eso, antes de pedir liberación es necesario un acto de rendición. Admitir que uno no puede vencer por sus propias fuerzas. Esta rendición no es debilidad, es una estrategia espiritual. El enemigo huye ante la humildad, porque en ella Dios habita. Cuando la oración pide la venida del Espíritu Santo, se toca uno de los momentos más intensos y transformadores del proceso de liberación. Te pido que envíes ahora tu Espíritu Santo sobre mí, que purifique mi mente, mi cuerpo y mi alma. Fray Gilson insiste en que la acción del Espíritu no es un símbolo poético, sino una realidad viva. En las Escrituras el Espíritu Santo es presentado como fuego, viento, agua, consuelo y fuerza. En este contexto el Espíritu se manifiesta como purificador. Purificar no significa solamente eliminar lo impuro, sino también restaurar lo que estaba dañado. Cuando se ora de esta manera, el creyente está pidiendo que su interior sea sanado de las heridas espirituales, mentales y emocionales que abren puertas a la influencia del mal. La oración reconoce que el ser humano es cuerpo, mente y espíritu, y que el enemigo puede intentar actuar en cualquiera de esos niveles. Por eso se pide una limpieza total, que el espíritu recorra toda la existencia, desde los pensamientos hasta las emociones más escondidas. El fuego del amor divino que la oración menciona representa una energía que no destruye, sino que purifica. Que el fuego de tu amor descienda sobre mi corazón y consuma toda oscuridad que intente dominar mi espíritu. Aquí aparece una imagen muy fuerte: el corazón humano como altar y el amor de Dios como fuego sagrado que arde sin cesar. Fray Gilson suele explicar que el fuego del amor divino es lo contrario del fuego del odio, de la envidia, de la culpa. Allí donde el fuego de Dios arde, no hay espacio para los sentimientos destructivos.
La oscuridad, que muchas veces se presenta como confusión o angustia, se disipa ante este fuego. Este momento de la oración es, por tanto, una invitación a dejar que el amor transforme todo lo que la desesperanza o el pecado han dejado roto. Luego, el orante se dirige directamente a Jesús, proclamando su victoria sobre el mal. Jesús, Hijo de Dios vivo, tú que venciste la muerte y desarmaste al enemigo en la cruz, te entrego mi vida, mi pasado, mi presente y mi futuro. Esta frase es central, porque coloca toda la existencia bajo la autoridad de Cristo. En la teología cristiana, la cruz no es un símbolo de derrota, sino de triunfo. Fray Gilson enseña que el demonio teme la cruz no por su forma física, sino por lo que representa, el acto supremo del amor de Dios que destruye todo poder de las tinieblas. Cuando el creyente declara su entrega total, está diciendo: ya no tengo zonas ocultas, todo me pertenece al Señor. Esa entrega total cierra las puertas al enemigo, porque el mal solo puede actuar en los espacios donde hay resistencia a la voluntad de Dios. El pasado, con sus errores y heridas, el presente con sus luchas y el futuro con sus miedos, son consagrados en ese instante. Es un acto de renacimiento espiritual. La oración continúa con una proclamación de libertad. Declaro que solo tú eres mi Señor y Salvador, que no pertenezco al miedo ni a la opresión, sino a la libertad que viene de tu sangre preciosa. Aquí se expresa uno de los mayores principios del cristianismo. La sangre de Cristo redime. En la Biblia la sangre siempre simboliza la vida. Cuando el creyente invoca la sangre de Cristo, no se trata de un gesto supersticioso, sino de una afirmación profunda de que la vida divina fluye sobre él. Fray Gilson suele decir que, cuando una persona está cubierta por la sangre de Cristo, el enemigo no la puede tocar. La sangre en este sentido es el signo visible de la protección invisible. Esta parte de la oración es como levantar un escudo espiritual que separa al creyente de toda contaminación, de toda energía negativa y de todo espíritu de opresión. Cuando se pronuncia la frase «rompo toda cadena espiritual que me haya atado», rechazo toda palabra maldita pronunciada contra mí, renuncio a todo pacto, alianza o práctica que no provenga de ti, se realiza un acto de autoridad espiritual. Aquí el creyente no está pidiendo, está declarando. Fray Gilson enseña que hay una gran diferencia entre pedir y declarar. Pedir es buscar ayuda. Declarar es ejercer autoridad en el nombre de Cristo. El poder de esta frase está en la convicción de que el cristiano, al estar unido a Cristo, comparte su autoridad sobre el mal. Las cadenas espirituales representan todas las ataduras invisibles que limitan la libertad interior. Traumas, resentimientos, maldiciones familiares, palabras negativas, hábitos destructivos, culpas no sanadas. Rechazarlas con el poder de la oración es cortar esos lazos en el plano espiritual. Esta parte no debe decirse con miedo, sino con firmeza. El creyente no está solo. Está acompañado por los ejércitos del cielo. La oración avanza y dice: Padre eterno, cúbreme con el manto de tu protección divina. El manto, en la tradición bíblica, representa la cobertura, el abrigo de Dios. En el Antiguo Testamento, los profetas transmitían su misión a través del manto. Aquí, ese manto simboliza la presencia constante de Dios que rodea y protege. Fray Gilson explica que el cristiano necesita permanecer siempre bajo ese manto, porque fuera de él, el alma se expone a influencias dañinas. La luz de Dios que resplandece en cada sombra no es una metáfora poética, sino la experiencia real de quien siente que su entorno cambia cuando ora. Hay testimonios de personas que después de rezar esta oración, sienten paz en lugares donde antes había inquietud, sienten calma donde antes había opresión. Eso es el efecto del manto divino, la atmósfera espiritual de la presencia de Dios. Cuando el orante pide, que el escudo de la fe me proteja de toda flecha encendida del maligno, y que la espada de tu palabra corte toda mentira, está tomando prestada una imagen de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, donde se habla de la armadura espiritual. Fray Gilson comenta con frecuencia que cada creyente debe vestirse espiritualmente cada día con esta armadura. La verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios.
El escudo representa la defensa activa contra los ataques del enemigo, que muchas veces se manifiestan en pensamientos negativos, dudas o tentaciones. La espada de la palabra, por otro lado, es el arma ofensiva. En la batalla espiritual, el creyente no solo resiste, sino que también avanza proclamando la verdad de las Escrituras. Cada vez que se proclama una palabra de la Biblia con fe, el enemigo retrocede. Por eso esta parte de la oración enseña que no basta con resistir. Hay que responder con la palabra divina. La siguiente frase: «Oh Señor, que tu sangre derramada en el Calvario sea mi defensa en todo momento», retoma el tema de la protección, pero con una profundidad aún mayor. Fray Gilson explica que la sangre de Cristo no actúa como un amuleto, sino como un signo sacramental de la victoria. Cubrirse con la sangre de Cristo es confiar plenamente en su sacrificio redentor. En esta parte, el alma se sumerge en una dimensión de gratitud y confianza total. La mención de ningún espíritu de confusión, tristeza o desesperanza se refiere a las emociones que muchas veces el enemigo utiliza como herramientas para debilitar al creyente. Cuando la tristeza se convierte en desesperanza, el alma pierde la fuerza para luchar. Esta oración busca cortar de raíz esas influencias, porque la fe cristiana no es una negación del dolor, sino una superación del miedo a través de la esperanza. El llamado a San Miguel Arcángel introduce un tono militar espiritual. Envía a tus ángeles, comandados por San Miguel Arcángel, para que me defiendan en esta batalla invisible. En la tradición católica, San Miguel es el defensor del pueblo de Dios, aquel que expulsó a Lucifer del cielo. Fray Gilson, como sacerdote carmelita, tiene gran devoción a este arcángel y enseña que pedir su intercesión es reconocer que no estamos solos en la lucha. El creyente no pelea solo, el cielo entero pelea con él. San Miguel representa la fuerza de Dios actuando contra las tinieblas. Su espada no simboliza violencia, sino justicia. Al invocarlo, el orante pide que toda forma de mal sea expulsada, que los pensamientos oscuros sean disueltos y que la mente recupere la claridad y la paz. Es un recordatorio de que la batalla espiritual es real, pero la victoria ya pertenece al Señor. El clímax espiritual de la oración se alcanza cuando se dice: «Espíritu Santo, dulce huésped del alma, ven y habita en mí». Esta parte transforma la oración de combate en una oración de consuelo. Fray Gilson explica que después de una liberación, el alma no puede quedar vacía, debe llenarse con la presencia de Dios. Es el principio espiritual que Jesús enseñó cuando habló de los espíritus que, al ser expulsados, buscan regresar si encuentran la casa vacía. Por eso, esta invocación es crucial. El Espíritu Santo ocupa el lugar que el mal deja libre. En este punto, la oración pasa de la defensa a la restauración. El Espíritu viene a reconstruir, a sanar, a llenar de vida. Las frases «transforma mi debilidad en fortaleza», «mi miedo en valentía», «mi silencio en oración» son como un renacimiento interior. Aquí, la oración ya no es lucha, sino plenitud. El alma experimenta la presencia de Dios no como fuego que purifica, sino como viento suave que consuela. Finalmente, cuando se declara: «No temeré, porque sé que tu poder me sostiene. Declaro con fe que mi mente, mi cuerpo y mi espíritu pertenecen a ti». La oración alcanza su cierre perfecto. No hay miedo, no hay duda, solo certeza. Fray Gilson enseña que la verdadera liberación no se mide por sensaciones, sino por la paz interior. Esa paz es la señal de que el alma ha sido tocada por Dios. La frase final: «Gracias, Señor, porque me has liberado, porque me has revestido de tu poder», no es un deseo, es una afirmación. La oración no termina con una súplica, sino con gratitud, porque quien confía en Dios sabe que la victoria ya está asegurada. En resumen, esta oración es un camino completo de purificación, liberación y restauración. Comienza con la invocación del poder divino, pasa por la renuncia al mal, se fortalece con la protección celestial y culmina con la presencia del Espíritu Santo. Cada palabra está diseñada para que el creyente se reconozca como hijo de Dios, libre, protegido y lleno de luz. Fray Gilson enseña que orar así no es repetir fórmulas, sino entrar en una comunión profunda, donde el alma se encuentra cara a cara con su Creador.
Esta es la esencia de la oración de liberación. Un acto de fe que transforma la oscuridad en claridad, el temor en fortaleza y la soledad en presencia divina. Porque cuando el corazón pronuncia con fe el nombre de Jesús, toda sombra se desvanece y el alma renace en la libertad de los hijos de Dios. Continuar explicando esta oración de Fray Gilson con profundidad significa entrar en el corazón mismo del combate espiritual, porque no se trata solo de entender sus palabras, sino de comprender el movimiento interior que provoca en quien la pronuncia con fe. La oración es en esencia un viaje del alma. Comienza en la oscuridad de la confusión, atraviesa el fuego de la purificación y termina en la luz serena de la victoria. Cada frase, cada invocación, tiene una estructura que responde a una necesidad espiritual concreta: reconocer la soberanía de Dios, expulsar el mal, sellar el alma con la gracia y llenarla de la presencia divina. Fray Gilson, en sus prédicas y momentos de oración, repite una verdad que define toda su enseñanza. El demonio no teme a quien grita, sino a quien ora con convicción. Esta oración, por lo tanto, no es una reacción desesperada, sino una proclamación de autoridad que emana del alma segura del amor de Dios. El acto de decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al inicio, no solo abre la oración, sino que delimita espiritualmente el terreno. Fray Gilson enseña que cuando se inicia una oración, bajo la invocación de la Trinidad, se establece un espacio protegido donde el enemigo no puede actuar. Es como si el creyente trazara un círculo de luz alrededor de sí mismo, un perímetro donde solo reina la voluntad divina. Este gesto de inicio representa la toma de territorio espiritual. Todo lo que ocurre dentro de esa oración pertenece a Dios. No es casualidad que Fray Gilson insista tanto en comenzar así, porque las fuerzas contrarias a la luz siempre intentan actuar en los espacios donde la oración se realiza sin cobertura espiritual. Nombrar a la Trinidad es sellar el ambiente, hacer presente al mismo Creador en medio de la batalla invisible. El segundo movimiento de la oración, la confesión de humildad, es una llave esencial. En el plano espiritual, el orgullo es lo que separa al hombre de Dios. Cuando el orante dice: «Me presento ante ti con humildad y fe», reconociendo que solo en tu poder encuentro refugio, está desmantelando el mecanismo más antiguo del mal, la autosuficiencia. Fray Gilson suele explicar que el demonio fue derrotado precisamente porque quiso ser autosuficiente, quiso ser igual a Dios. Por eso cuando una persona se humilla ante el Señor, cuando reconoce su dependencia, ya está ganando la mitad de la batalla. En la oración de liberación, la humildad no es una postura de debilidad, sino de sabiduría. El alma que se inclina ante Dios se eleva sobre el enemigo. Es en ese instante cuando el corazón comienza a ser liberado, porque la presencia de Dios solo habita donde hay sencillez y verdad. Cuando el orante pide la venida del Espíritu Santo, se produce el punto de inflexión más importante. Fray Gilson insiste en que sin el Espíritu Santo, ninguna oración de liberación tiene efecto, porque es Él quien actúa, no el ser humano. Decir «envía ahora tu Espíritu Santo sobre mí» no es una fórmula. Es una apertura del alma. Es como abrir las ventanas de una casa que ha estado cerrada mucho tiempo. Entra el aire fresco, entra la luz, y las sombras se disipan. En ese momento, la oración se transforma en una experiencia viva. El Espíritu Santo purifica, revela, sana. Hay personas que, al rezar esta oración, sienten una paz profunda. Otras lloran. Otras sienten una liberación emocional o física. Fray Gilson enseña que eso es el Espíritu actuando. No son emociones humanas, sino manifestaciones de la presencia divina que entra en el corazón. La imagen del fuego del amor divino tiene una fuerza simbólica inmensa. En la tradición bíblica, el fuego siempre ha representado la presencia de Dios. Moisés se encontró con él en una zarza ardiente. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. En esta oración, ese fuego representa la purificación del alma. Cuando el orante dice
que el fuego de tu amor descienda sobre mi corazón y consuma toda oscuridad, está pidiendo una renovación interior, una especie de bautismo de fuego. Fray Gilson explica que este fuego no destruye, sino que transforma. No quema al alma, la refina. Cada vez que el creyente permite que el amor de Dios penetre en sus heridas, algo viejo muere y algo nuevo nace. Esa es la lógica del fuego espiritual. Ilumina, purifica y da nueva vida. En el momento en que la oración se dirige directamente a Jesús, el tono se vuelve más personal y confesional. Jesús, Hijo de Dios vivo, te entrego mi vida, mi pasado, mi presente y mi futuro. Estas palabras son una consagración total. Fray Gilson enseña que la liberación no puede completarse si el creyente no entrega completamente su historia al Señor. Muchas veces el enemigo actúa sobre los recuerdos, sobre las heridas del pasado, sobre los miedos del futuro. Por eso, cuando se pronuncian estas frases, el alma renuncia al control y deja que Cristo tome el mando. Es un acto de rendición consciente. Ya no soy dueño de mí mismo, ahora tú reinas sobre mí. Y donde Cristo reina, las tinieblas no tienen autoridad. Esa entrega no es un acto simbólico, sino espiritual. Abre las puertas a una sanación profunda que abarca todo el ser. El poder de la sangre de Cristo es otro eje fundamental. Declaro que solo tú eres mi Señor y Salvador, que no pertenezco al miedo ni a la opresión, sino a la libertad que viene de tu sangre preciosa. Fray Gilson recuerda constantemente que la sangre de Jesús no fue derramada en vano. Cada gota tiene un significado espiritual. Representa la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre toda esclavitud. Cuando el creyente se cubre con esa sangre en oración, está invocando la protección más poderosa que existe. En el plano espiritual, el mal no puede atravesar esa cobertura. Es un lenguaje simbólico, pero con efectos reales. El alma se siente segura, protegida, cubierta. Fray Gilson explica que esa confianza en la sangre del Cordero es lo que genera la verdadera paz, porque el corazón que confía deja de temer. La declaración "rompo toda cadena espiritual" es quizás una de las más potentes. Aquí la oración pasa de la súplica a la acción directa. Fray Gilson enseña que el cristiano no está llamado solo a pedir ayuda, sino a ejercer la autoridad que Cristo le ha dado. En los Evangelios Jesús dice: «He aquí que les doy poder sobre toda fuerza del enemigo». Esa promesa se cumple en este momento. Romper cadenas significa cortar toda atadura que impide avanzar. Esas cadenas pueden tener muchos rostros: adicciones, pensamientos destructivos, vínculos emocionales enfermizos, traumas no superados, maldiciones familiares. La oración enseña que ninguna de ellas puede resistir al nombre de Jesús. Cuando se pronuncian esas palabras con fe, algo en el alma se libera. Fray Gilson siempre aclara que no se trata de magia ni de ritualismo, sino de fe viva. Lo que destruye las cadenas es la confianza total en el poder de Dios. El manto de protección divina mencionado más adelante tiene una belleza profunda. Padre eterno, cúbreme con el manto de tu protección divina. El manto es símbolo de abrigo y pertenencia. Fray Gilson recuerda que en la Biblia, cuando Elías fue arrebatado, su manto cayó sobre Eliseo, y con él vino la doble porción del espíritu profético. De igual modo, el manto de Dios no es solo una cobertura, sino una transmisión de fuerza espiritual. Al pedir ese manto, el creyente está pidiendo no solo protección, sino también participación en la gracia divina. Es como si Dios envolviera al alma con su presencia, asegurándole: «No estás solo, yo camino contigo». Este manto también representa el amor maternal de María, a quien Fray Gilson tiene gran devoción, recordando que bajo su manto también se encuentra la seguridad espiritual del creyente. La parte que menciona la armadura espiritual conecta la oración con la enseñanza paulina: «Que el escudo de la fe me proteja de toda flecha encendida del maligno». Aquí se entiende que el enemigo actúa principalmente a través de los pensamientos, lanzando flechas que son dudas, temores o tentaciones.
El escudo de la fe no elimina esas flechas, pero las detiene. Fray Gilson explica que la fe no evita las pruebas, sino que da fuerza para superarlas. Por eso, quien reza esta oración aprende a resistir, a mantenerse firme incluso en medio de la lucha. La espada de la palabra, por su parte, simboliza la verdad revelada. La mentira es el principal instrumento del mal, y la única forma de derrotarla es con la verdad. Leer la Escritura, proclamarla, meditarla, es blandir esa espada espiritual que mantiene lejos al enemigo. El llamado a San Miguel Arcángel tiene una importancia teológica y espiritual enorme. Fray Gilson siempre enseña que los ángeles son reales, son mensajeros y guerreros al servicio de Dios. San Miguel representa el poder divino que defiende al creyente. Cuando se ora diciendo, San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, defiéndenos en la batalla, se está recordando el pasaje del Apocalipsis donde Miguel expulsa al dragón del cielo. Es una imagen de victoria. Fray Gilson enseña que cada vez que se invoca a San Miguel, el alma se alinea con el ejército celestial. Es una manera de recordar que la batalla no es solitaria. Hay millones de seres espirituales luchando del lado del bien. Esa certeza da paz, porque el creyente sabe que no está enfrentando al mal con sus propias fuerzas, sino con las fuerzas del cielo. La parte en que se pide al Espíritu Santo que habite en el alma es el momento de restauración. Espíritu Santo, dulce huésped del alma, ven y habita en mí. Fray Gilson explica que toda liberación verdadera debe ir acompañada de una infusión del Espíritu. No basta con expulsar el mal, hay que llenar el vacío con el bien. En ese sentido, esta oración no termina en la guerra, sino en la paz. El Espíritu entra para sanar, consolar, enseñar y renovar. Él convierte las heridas en sabiduría, los miedos en valentía, los silencios en oración.